El sonido del papel al rasgarse resonó como un disparo en la oficina silenciosa del notario. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia gélida que me recorría la columna vertebral. Levanté la vista y vi la cara de Fabián. Hace un minuto, sus ojos brillaban con esa codicia húmeda y repugnante que había intentado disfrazar de amor durante las últimas 3 semanas. Ahora, su rostro estaba pálido, del color de la ceniza vieja. A su lado, mi suegra, doña Bernarda, apretaba el mango de su bastón con tanta fuerza que sus nudillos parecían piedras blancas a punto de estallar. ¿Qué significa esto, Regina?, balbuceó Fabián, con una gota de sudor frío bajando por su sien. «Amor mío, te has vuelto loca. Esos documentos eran para protegerte». «No, Fabián», susurré, y mi voz sonó extrañamente tranquila, como la calma antes de un huracán. Estos documentos no eran para protegerme, eran para enterrarme viva. Lo sé todo. Sé lo de la cuenta en las Islas Caimán. Sé lo de tu amante, esa tal Isabela que casualmente trabaja en el banco. Y sobre todo, sé que tú y tu madre lleváis años esperando que mi padre muriera». Bernarda soltó un jadeo ahogado, llevándose la mano al pecho en un gesto teatral que ya no me conmovía. «¿Cómo te atreves?», chilló la anciana. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ingrata». Sonreí. Fue una sonrisa triste, rota, pero liberadora. «Tienen 5 minutos para salir de mi vista antes de que llame a la policía. Y créanme, con lo que tengo en esta grabación de mi teléfono, la cárcel será el menor de sus problemas». Todo comenzó mucho antes de esa escena en la notaría. Para entender cómo una mujer sumisa y tranquila como yo, Regina, llegó a convertirse en esa vengadora implacable, tenemos que retroceder 6 meses. Mi vida, hasta ese momento, había sido una acuarela de colores grises y apagados. Llevaba 5 años casada con Fabián. Al principio pensé que era el príncipe azul que toda mujer sueña, atento, carismático, con una sonrisa que podía vender hielo a los esquimales. Pero las máscaras, por muy bien pegadas que estén, siempre terminan cayéndose con la humedad de la rutina. Vivíamos en la casa de su madre, doña Bernarda. Una mansión antigua, lúgubre, que olía permanentemente a naftalina, cera de muebles y a una crítica silenciosa. Bernarda era una mujer de la alta sociedad venida a menos. Su familia había perdido la fortuna hacía décadas, pero ella mantenía la arrogancia intacta, como si todavía tuviera sirvientes a los que azotar. Como no tenía sirvientes, me tenía a mí. «Regina, el café está aguado. ¿Es que en tu casa no te enseñaron ni a hervir agua?», decía cada mañana, golpeando su taza de porcelana contra el platillo con un tintineo agresivo. «Lo siento, doña Bernarda». «Lo haré de nuevo», respondía yo, bajando la cabeza. Yo venía de un origen humilde. Mi padre, don Anselmo, era relojero. Un hombre de manos grandes y callosas, manchadas siempre de aceite y tinta, que me enseñó que la dignidad no se compra con dinero, sino con trabajo. Fabián y su madre nunca perdieron la oportunidad de recordarme mi inferioridad. Para ellos, yo era poco más que una inversión a largo plazo que no estaba dando rendimientos, o simplemente una criada gratuita que calentaba la cama de Fabián. La dinámica en la casa era asfixiante. Fabián trabajaba como consultor financiero, un título vago que usaba para justificar sus largas ausencias y la falta constante de dinero. Yo trabajaba doble turno, de día como enfermera en un hospital público y de tarde-noche como la cenicienta de esa casa maldita. Mi sueldo pagaba la comida, la luz y los caprichos de Bernarda, mientras Fabián decía que reinvertía todo lo suyo en negocios futuros. Pero el verdadero infierno comenzó el día que mi padre murió. Fue un infarto fulminante. Me quedé sola en el mundo. No tenía hermanos, mi madre había fallecido cuando yo era niña. Anselmo era mi ancla. Recuerdo el funeral. Llovía a cántaros. El cielo gris parecía llorar conmigo.
Fabián estaba a mi lado, mirando su reloj cada 5 minutos, visiblemente aburrido. Bernarda ni siquiera fue. Dijo que la humedad le hacía mal a sus huesos, aunque la vi esa misma tarde salir a jugar canasta con sus amigas. Ya, Regina, deja de llorar, que se te hinchan los ojos y te ves fea, me dijo Fabián en el coche, de regreso del cementerio. La vida sigue. Además, tu padre ya estaba viejo, era cuestión de tiempo. Sentí un frío en el estómago. No era tristeza, era una punzada de advertencia, como cuando un animal presiente un terremoto. ¿Cómo podía ser tan insensible? Una semana después del entierro, llegó la carta. Era un sobre grueso, de papel texturizado color crema, con un sello de lacre rojo. Venía de un bufete de abogados en la capital, Valdés & Asociados. Llegó por la mañana. Yo estaba en mi día libre, limpiando los cristales del salón principal bajo la mirada inquisidora de un retrato al óleo del difunto esposo de Bernarda. El cartero llamó a la puerta. «Correo certificado para la señora Regina», dijo el hombre. Bernarda, que tenía un oído de tísica para los chismes y el dinero, apareció en el pasillo con una agilidad sorprendente para alguien que usaba bastón. «Dámelo a mí, muchacho», dijo ella, extendiendo su mano huesuda, llena de anillos de bisutería que pretendían ser oro. «Lo siento, señora, es entrega personal, solo puede firmar doña Regina». Bernarda bufó, ofendida, y me lanzó una mirada de desprecio mientras yo firmaba el recibo. Cuando cerré la puerta, ella ya estaba prácticamente encima de mí. «¿Qué es eso? ¿Deudas de tu padre? Seguro que el viejo relojero dejó pufos por todas partes y ahora nos los quieren cobrar a nosotros. Ni se te ocurra pensar que voy a poner un centavo de mi pensión para cubrir sus desastres». Ignoré su veneno y abrí el sobre. Mis manos temblaban. Leí la primera línea, luego la segunda. El mundo pareció detenerse. El zumbido de la nevera desapareció. Los gritos de los niños en la calle se apagaron. Solo escuchaba el latido de mi corazón golpeando mis oídos como un tambor de guerra. Estimada doña Regina, único heredera universal, patrimonio oculto. Patentes industriales de micromecanismos. Valor estimado. La cifra. Había una cifra al final de la página. Tuve que contar los ceros 3 veces. 7 ceros. No eran pesos, eran dólares. Mi padre, el humilde relojero, había inventado en su juventud un mecanismo de precisión para maquinaria industrial. Lo había patentado y licenciado a una empresa alemana hacía 40 años. Nunca tocó ese dinero. Vivió con lo justo, acumulando regalías e intereses en un fideicomiso ciego destinado a mí, para ser entregado únicamente tras su muerte. ¿Y bien? La voz de Bernarda rompió mi trance. ¿Cuánto debemos? Me giré lentamente hacia ella. En ese preciso instante, algo dentro de mí me gritó: «¡Cállate!». Fue un instinto de supervivencia primario. Si le decía la verdad en ese momento, me devorarían. Es un seguro de vida, mentí. Mi voz salió ronca. Una póliza pequeña, apenas para cubrir los gastos del funeral y tal vez sobre un poco para arreglar el techo de mi antigua casa antes de venderla. Bernarda soltó una carcajada seca, como el graznido de un cuervo. «Bah, miserias, típico de tu clase. Bueno, al menos no nos costará dinero a nosotros. Asegúrate de que ese dinero entre en la cuenta común, Regina. Fabián necesita liquidez para un negocio importante la próxima semana. No seas egoísta». Asentí, guardando la carta en el bolsillo de mi delantal. Sentía el papel quemándome la piel a través de la tela. Esa noche, cuando Fabián llegó a casa, el ambiente estaba cargado. Yo había preparado la cena, estofado de carne, su favorito. Él entró hablando por teléfono, ignorándome como de costumbre. Se aflojó la corbata y se sentó a la mesa sin lavarse las manos. «Día de perros», gruñó. «Los inversores son unos idiotas». «Necesito capital, Regina. Capital de verdad. Si no consigo 50,000 para el viernes, pierdo la oportunidad del siglo».
Me miró, esperando mi habitual oferta de hacer horas extra o pedir un adelanto en el hospital, pero esta vez me quedé callada, removiendo mi estofado. «Mi madre dice que llegó una carta de tu padre», dijo de repente, con la boca llena. «¿Cuánto es?». Lo miré a los ojos. Eran ojos marrones, vacíos de empatía. «Poco, Fabián, unos $5,000 quizá. Apenas cubre el entierro y las deudas del taller». Vi la decepción cruzar su rostro como una sombra. Tiró el tenedor sobre la mesa. «¡Inútil! Hasta muerto ese viejo es un inútil. $5,000 no me sirven para nada. Dios, Regina, ¿por qué todo lo que viene de ti es tan mediocre?». Esa palabra, mediocre, fue la que rompió el último hilo de amor que me quedaba por él. Me levanté, recogí mi plato y me fui a la cocina. Allí, frente al fregadero, lloré. No por la crueldad, sino por la rabia de haber estado ciega tanto tiempo. Tenía una fortuna en el bolsillo, era una mujer rica, inmensamente rica, y mi marido me trataba como basura porque pensaba que no tenía nada. Decidí guardar el secreto, al menos por un tiempo. Necesitaba asesorarme. Al día siguiente, pedí permiso en el hospital por asuntos familiares y fui al bufete de Valdés y Asociados. El edificio era imponente, de cristal y acero. El señor Valdés, un hombre mayor con cara de abuelo bondadoso y trajes impecables, me recibió con un café caliente y una reverencia. «Doña Regina, es un honor. Su padre era un hombre muy sabio y muy discreto. Me dejó instrucciones muy precisas para protegerla». «¿Protegerme?», pregunté, confundida. Sí, don Anselmo temía que su entorno pudiera aprovecharse de usted si conocían la magnitud de la herencia. Por eso, el dinero está en una estructura segura. Pero usted tiene el control total. Puede transferirlo, gastarlo, quemarlo si quiere. Pero mi consejo profesional es prudencia. Salí de allí con la cabeza dándome vueltas y una cuenta bancaria a mi nombre, exclusiva, con un saldo que me mareaba. El cambio en casa ocurrió 3 días después, y fue mi error, un error estúpido, de novata. Dejé el extracto bancario inicial. No sobre la mesa, no a la vista, sino dentro de un bolsillo interior con cremallera de mi bolso viejo y desgastado. Pero subestimé a doña Bernarda. Esa mujer no tenía respeto por la privacidad. Mientras yo me duchaba, ella revisó mi bolso buscando, seguramente, monedas sueltas o algún recibo para criticar mis gastos. Cuando salí de la ducha, con el pelo mojado y envuelta en una toalla, los encontré a los dos en el salón. El ambiente había cambiado radicalmente. Ya no había frío, había una calidez artificial, pegajosa. Bernarda estaba sentada en el sofá, sonriendo de una manera que mostraba demasiados dientes. Fabián estaba de pie, sosteniendo un ramo de rosas rojas. ¿Rosas? En 5 años nunca me había regalado ni un diente de león. «¡Mi amor!», exclamó Fabián, abriendo los brazos. «¡Qué fresca te ves! Ven aquí, dame un abrazo». Me quedé paralizada. El olor a perfume barato de Bernarda se mezclaba con el aroma dulzón de las flores, creando una atmósfera nauseabunda. «¿Qué pasa?», pregunté, retrocediendo un paso. «Nada, hija, nada», intervino Bernarda, con una voz melosa que me dio escalofríos. «Solo que...». Estábamos pensando. Hemos sido un poco duros contigo últimamente. El estrés, ya sabes, la economía... Pero somos una familia, y la familia se apoya. Fabián se acercó y me puso las flores en las manos. «Regina, cariño, mamá me contó que encontró un papel por accidente. Se le cayó tu bolso y... ahí estaba, la trampa». Mi corazón se aceleró. «Lo sabemos, mi vida», susurró Fabián, acariciándome la mejilla. «Sabemos lo de la herencia de tu padre. Es maravilloso. No por el dinero, claro que no, sino porque es justicia divina. Tu padre era un genio y tú te mereces todo». «Es mucho dinero, Regina», dijo Bernarda, levantándose con dificultad y acercándose a mí como una araña tejiendo su red.
demasiado para una sola persona. Es peligroso. Hay gente mala ahí fuera, estafadores. Necesitas a alguien que entienda de finanzas para administrarlo. ¿Y quién mejor que tu esposo, verdad? Miré de uno al otro. Sus ojos brillaban. Ya no me veían a mí, a Regina, la enfermera cansada. Veían un saco de oro con piernas. Veían su salvación, sus lujos, sus caprichos. No he decidido qué hacer todavía, dije, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto, dijo Fabián rápidamente. No hay prisa, pero, amor, tenemos que ser inteligentes. Si ese dinero se queda quieto, pierde valor. Yo tengo los contactos, podemos triplicarlo en un año. Imagínatelo, una casa nueva, viajes, ropa de diseñador para ti. Ya no tendrías que limpiar culos en ese hospital, serías una reina. Esa noche me trataron como a una reina. Bernarda cocinó, algo inédito. Fabián me masajeó los pies. Me sirvieron el mejor vino que tenían guardado. Me sentía como un cerdo al que están cebando para la matanza. Durante las siguientes 2 semanas, la presión fue sutil pero incesante. Era una tortura psicológica de amor bombardeado. Fabián me despertaba con besos. Regina, he estado mirando unos áticos en el centro, solo por curiosidad. ¿Te gustaría ir a verlos? Ah, pero claro, necesitaríamos transferir una señal. Bernarda jugaba la carta de la lástima. Ay, hija, esta cadera me está matando. El médico dice que hay una clínica en Suiza, especialista en esto, pero es carísima. Claro que, con mi pensión, me tendré que conformar con la seguridad social y esperar 2 años, si es que sigo viva. Firma aquí, danos un poder, abre una cuenta conjunta. Yo me hacía la tonta. Lo pensaré. El abogado dice que hay trámites pendientes. Todavía estoy de luto. Pero sabía que mi tiempo se agotaba. Veía la impaciencia crecer en los ojos de Fabián. Veía cómo apretaban la mandíbula cuando yo desviaba el tema. La gota que colmó el vaso ocurrió un martes. Salí temprano del hospital porque me dolía la cabeza. Al llegar a casa, noté que el coche de Leticia, mi cuñada, estaba en la entrada. Leticia era la versión joven de Bernarda, cruel y envidiosa. Entré en silencio, no por sigilo, sino porque estaba agotada. Iba a subir las escaleras cuando escuché risas provenientes del comedor. La puerta estaba entreabierta. Me detuve. Y entonces le dije que la amaba más que a mi vida, decía Fabián, y luego soltó una carcajada. Oh, casi vomito. Tiene las manos ásperas como lija. No veo la hora de que suelte la pasta para poder mandarla al diablo. Paciencia, hermanito, paciencia, era la voz de Leticia. Con esos millones nos compramos la villa en la costa. Y yo necesito ese coche nuevo que me prometiste. Por cierto, ¿cuándo firma la estúpida? El jueves, dijo Bernarda. Su voz sonaba clara y autoritaria. Le he dicho que el notario viene a casa para facilitar las cosas. He preparado unos papeles de cesión total de derechos de administración. Le diremos que es para los impuestos. Ella no entiende de leyes. Firmará lo que sea si Fabián le hace un par de carantoñas. ¿Y después?, preguntó Leticia. Después, Fabián hizo una pausa dramática. Después, Regina puede tener un accidente. O simplemente nos divorciamos y la dejamos con una mano delante y otra detrás. Con el régimen de gananciales y ese poder firmado, el dinero será mío. Y entonces Isabela y yo podremos irnos a París. «Fabián», reprochó Bernarda, pero riendo, «no seas indiscreto. Primero asegura el dinero, luego te vas con la furcia esa, pero no olvides a tu madre». «Jamás, mamá. Tú eres la arquitecta de todo esto». Me quedé petrificada en el pasillo. Sentí cómo la sangre se me iba de la cara. El dolor de cabeza desapareció, reemplazado por una claridad absoluta y cristalina. No eran mi familia. Eran monstruos, parásitos que habían estado chupando mi vida y ahora querían devorar el legado de mi padre. Miré hacia la mesita de la entrada. Allí estaba el bolso de Leticia.
y prendido en su chaqueta, que colgaba de la silla, vi algo que me hizo detener el corazón. Era un broche, un colibrí de plata con ojos de rubí. Ese broche era de mi madre. Desapareció hace 2 años. Bernarda me juró que lo había perdido yo, que era una descuidada. Me hizo sentir culpable durante meses y ahora estaba ahí, en la solapa de su hija. Lo habían robado. Me habían robado los recuerdos de mi madre y ahora querían robar el trabajo de mi padre. Retrocedí paso a paso hasta la puerta principal. La abrí y la cerré con fuerza para anunciar mi llegada. «¡Ya llegué!», grité, fingiendo una alegría que me quemaba la garganta. Escuché el silencio repentino en el comedor, seguido del sonido de sillas arrastrándose. Fabián salió al pasillo, sonriendo, pero con los ojos alerta. «Cariño, qué temprano. Leticia vino a visitarnos». «¡Qué bien!», dije, acercándome y dándole un beso en la mejilla. Me dio asco tocar su piel. «Tengo noticias». «He pensado en lo que dijisteis. Tienes razón, Fabián. No sé nada de dinero. Quiero que tú lo manejes todo». Los ojos de Fabián se iluminaron como 2 faros. Bernarda, que asomaba detrás de él, juntó las manos en un gesto de victoria. «Esa es mi chica», dijo él. «Has tomado la decisión correcta. No te arrepentirás». «Quiero firmar cuanto antes», continué, «mañana mismo, pero quiero hacerlo bien, en la notaría de mi padre con el señor Valdés. Él tiene todos los expedientes». Hubo un momento de duda en la cara de Bernarda. «¿Por qué no aquí, hija? Es más cómodo». «Porque Valdés tiene los originales de las patentes. Si no firmamos allí, el banco no libera los fondos». Mentí con una fluidez que me sorprendió a mí misma. La codicia les ganó. La mención de fondos liberados fue suficiente. «Está bien», dijo Fabián. «Mañana a las 10». Esa noche no dormí. Pasé las horas enviando mensajes, escaneando documentos con mi teléfono y grabando notas de voz. Me encerré en el baño y llamé al señor Valdés. Le conté todo. Le pedí que preparara una encerrona. Llegó el día. La mañana estaba gris, igual que el día del funeral de mi padre. Me vestí de negro, no por luto, sino porque me sentía como una jueza dictando sentencia. Fuimos en el coche de Fabián. Él iba silbando, golpeando el volante al ritmo de la música. Bernarda iba detrás, hablando de las cortinas nuevas que compraría. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, despidiéndome de mi antigua vida. Llegamos al bufete. El señor Valdés nos esperaba en la sala de juntas principal. Una mesa larga de caoba, sillas de cuero, aire acondicionado. «Buenos días», dijo Valdés, serio. «Vamos al grano», dijo Fabián, sentándose con arrogancia. «Mi esposa quiere otorgarme un poder general amplio y transferir la gestión de los activos del fideicomiso a nuestra cuenta conjunta». Valdés me miró por encima de sus gafas. «¿Es eso cierto, doña Regina?». Fabián me apretó la rodilla por debajo de la mesa, un apretón que pretendía ser cariñoso pero que era una amenaza. «Sí», dije, «pero antes quiero leer los términos». Valdés deslizó una carpeta hacia mí. Fabián intentó agarrarla, pero Valdés puso su mano encima. «Documentos personales, señor Fabián, solo para la heredera». Abrí la carpeta. No había documentos legales, había fotos. Fotos que un detective privado, contratado por el propio Valdés semanas atrás, bendita previsión de mi padre que dejó fondos para seguridad, había tomado. Fotos de Fabián con una mujer rubia, Isabela. Fotos de Fabián entrando en casinos. Fotos de Bernarda empeñando mis joyas, incluido el broche de colibrí. Y lo más importante, un estado de cuentas de Fabián mostrando deudas de juego por más de $200,000. Cerré la carpeta y miré a mi marido. «¿Todo bien, amor?», preguntó él, impaciente. «¿Dónde firmo?». Saqué un papel de mi bolso, no el que ellos querían. «Aquí, Fabián». Él miró el papel. Su sonrisa se congeló. «¿Qué es esto? ¿Demanda de divorcio?». «Y denuncia penal», añadí, «por intento de fraude, coacción y robo de bienes personales». Fue entonces cuando ocurrió la escena del principio, el caos, los gritos.
«No puedes hacernos esto», gritaba Bernarda, golpeando el suelo con su bastón. «Somos tu familia». «Mi familia está en el cementerio», respondí, poniéndome de pie. Me sentía gigante. «Vosotros sois solo parásitos», y se acabó el banquete. Fabián intentó acercarse, con los ojos inyectados en sangre. «¡Zorra, te mato!». 2 guardias de seguridad entraron inmediatamente por la puerta. Valdés había pensado en todo. «Señores, por favor, acompañen a estas personas a la salida. La policía les espera abajo para tomar declaración sobre las joyas robadas. Tenemos pruebas fotográficas y recibos de las casas de empeño con la firma de doña Bernarda». Fabián me miró con odio puro. «No vas a ser feliz, Regina. Te vas a quedar sola con tu dinero. Nadie te va a querer». «Prefiero estar sola en un palacio que acompañada en un infierno», le contesté. Lo sacaron a empujones. Vi a través de la ventana de cristal cómo los metían en una patrulla. Bernarda lloraba, pero no de arrepentimiento, sino de humillación. Fabián golpeaba el cristal. Me quedé sola en la sala de juntas con el señor Valdés. El silencio era maravilloso. «¿Está bien, Regina?», preguntó el notario. Respiré hondo. El aire olía a limpio, a café recién hecho y a libertad. «Mejor que nunca, señor Valdés, mejor que nunca». Han pasado 6 meses desde ese día. El divorcio fue duro, sucio y ruidoso, pero con los mejores abogados que el dinero puede pagar, los aplasté. Fabián está en libertad condicional por fraude fiscal. Descubrimos que lavaba dinero de sus inversores. Bernarda tuvo que vender la mansión para pagar las deudas de su hijo y ahora vive en un apartamento minúsculo en las afueras, con Leticia, y sé que se matan a gritos todos los días. Yo recuperé el broche de mi madre, lo llevo puesto ahora mismo. No me compré un ático de lujo, compré mi antigua casa, la de mi padre. La reformé, abrí una fundación para ayudar a mujeres que sufren violencia económica y psicológica. Y sí, me di algunos gustos, viajé a Italia, aprendí a pintar y cambié mi vestuario. Pero lo más valioso que heredé no fueron los millones, fue la lección de mi padre. Él sabía que el dinero revela quiénes son realmente las personas. Actuó como un revelador químico en una fotografía. Sacó a la luz la oscuridad de Fabián y Bernarda, pero también sacó a la luz mi propia fuerza. Aprendí que la codicia es un pozo sin fondo que se traga todo: el amor, la dignidad, la familia. Y aprendí que no hay nada más peligroso que una mujer buena que se cansa de ser tonta. Queridas amigas, sé que esta historia ha sido intensa. A veces la vida nos pone pruebas durísimas para que abramos los ojos. Yo tardé mucho en ver la realidad, pero gracias a Dios y a mi padre pude escapar a tiempo. Ahora quiero preguntaros algo muy importante, de corazón a corazón. ¿Alguna vez habéis sentido que alguien está con vosotras solo por interés? ¿Habéis notado esas banderas rojas que yo ignoré tanto tiempo? Por favor, escribidme en los comentarios vuestras experiencias. Leo cada uno de vuestros mensajes y vuestras palabras me dan fuerza para seguir compartiendo estas historias. Este canal es joven, es nuestro pequeño refugio y necesito vuestra ayuda para que crezca. Decidme qué os ha gustado y qué queréis escuchar en el próximo video. Vuestra opinión es mi brújula. Y si esta historia os ha hecho sentir algo, si os ha dado rabia, tristeza o esperanza, apoyadme con un me gusta y suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna confesión. Vamos a crear aquí el círculo de amigas más fuerte y sincero de Internet. Gracias por escucharme. Os quiero mucho y os valoro a cada una. Hasta la próxima historia.